Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Muy buenos días, saludo en el amor del Señor Jesucristo a todos mis hermanos y hermanas del Ministerio Vida de Dios y a todos los que se conecten a escuchar este mensaje virtual. Quiero saludar como siempre a todos mis hermanos del Templo Central de la iglesia que está ubicada aquí en Avenida Lovalle 1589, la iglesia de Lovalle, el Templo de Lovalle. Y también saludar a los hermanos de los circuitos de nuestro ministerio, los hermanos de San José de Maipo, a los hermanos de Cerrillos, de Melipilla, de allá de La Guada, en Yumbel, los hermanos de Chillán y todos mis hermanos de los circuitos a los cuales he hecho mucho de menos porque no he tenido la oportunidad de ir a visitarles, de dar la vuelta que siempre daba una vez o dos veces durante el año a ver a mis hermanos de los circuitos. También saludar a los hermanos que asisten al Templo Central de las localidades de Peñaflor, de Calera de Tango, de Buin, de Estación Central y de todas las localidades cercanas al templo de acá de Lovalle. Que Dios les bendiga, les saludo en el amor de Jesucristo. También al pastor Cornelio Soto junto a su familia que están ellos residiendo en Nueva York. A nuestro hermano Boris Mayer con su familia también les saludamos en el amor de Jesucristo. Y a mi hermano Jaime Padilla con la hermana Laurita y su familia de Coquimbo. Dios les bendiga, reciban un abrazo cariñoso de mi parte y también un saludo de mi esposa, la pastora Romina, y de mis hijos, que les echamos mucho de menos. Quisiéramos ya poder estar reunidos, alabando al Señor, compartiendo juntos en el amor de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Y ahora a continuación vamos a pasar a la siempre poderosa y bendita palabra de Dios. El mensaje para hoy día, domingo 4 de octubre del año 2020, se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 5. Ahí está la palabra del Señor para nuestra meditación. Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Otras traducciones dice: aléjate de estas personas. Que Dios bendiga esta lectura bíblica. El mensaje lleva por título La apariencia de piedad. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Y quiero como introducción decirles que hoy día, con la ayuda del Señor, quiero compartir con la iglesia y con todos los que me escuchen una palabra que sea de edificación, una palabra que sea de crecimiento para nuestra vida cristiana. Y decirles que he reflexionado durante este tiempo de pandemia sobre el estado espiritual de la iglesia, el estado espiritual de la iglesia en Chile en realidad, y también el estado espiritual de algunos miembros de iglesias. Y cómo estos cristianos o pseudo cristianos pueden llegar a la traición de sus propios hermanos, a la traición de sus líderes. ¿Cómo pueden estos pseudo cristianos, o que se dicen llamar verdaderos cristianos, dejar en el olvido a sus hermanos, desprestigiarlos y en forma gratuita tratar mal a los más débiles en la fe, criticarlos y herirlos? La verdad de las cosas es que he estado este último tiempo compartiendo y conversando con muchos hermanos y hermanas, y la gran mayoría de ellos han sido heridos, han sido maltratados en las iglesias, a veces por sus líderes o a veces por sus propios hermanos, compañeros de milicia, que están caminando juntos, que están sirviendo a Dios juntos,
Pero lamentablemente estos, entre comillas, verdaderos cristianos dañan, matan, muerden a sus propios hermanos. Reflexionando sobre esto, puedo decir que esta gente conoce muy poco la ley de Dios y tienen muy poco temor a la ley divina. Porque si realmente conocieran la ley divina y realmente conocieran cuán importante es para Dios, no solo nuestras acciones, sino que también nuestros pensamientos. Cómo Dios está pendiente de nuestros pensamientos, cómo Dios está pendiente de nuestras emociones. Él, desde los cielos, está pendiente. Aquí en la tierra su Espíritu Santo está siempre al cuidado de los suyos, al cuidado de sus hijos. Y como le digo, si nosotros fuéramos rigurosos en el cumplimiento de la ley, nos daríamos cuenta que esas personas están muy equivocadas, son necios. Si conocieran la palabra de Dios, actuarían con sabiduría. Actuarían con sabiduría porque Dios juzga los pensamientos y Dios juzga las emociones. ¿Se imagina usted que alguien dijera, vamos a descubrir los pensamientos, las emociones de este, entre comillas, cristiano? Y no habría ningún ser humano debajo de este cielo ni sobre esta tierra que cuerdamente pudiera decir, yo pienso esto o pienso lo otro de tal o cual persona. Entonces, también si fuéramos genuinos, verdaderos, no habrían gente que tratara mal a su prójimo, que le hiciera daño, que envenenaran con su lengua por teléfono, por WhatsApp, a otras personas. Esto es muchas veces la realidad que se vive al interior de algunas iglesias cristianas. Hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad. Hombres y mujeres que aparentan ser cristianos a través de sus actitudes, a través de sus vestimentas, pero en realidad no lo son. Y ya en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo ya hablaba de estas personas. Decía que algunas personas decían ser cristianos, pero eran amantes del dinero, eran vanagloriosos, soberbios, amantes de los placeres más que de Dios, intemperantes, impetuosos, envanecidos, que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán el poder de Dios para cambiarlos. Son los primeros versos que aparecen aquí en la carta de Timoteo. Ya la palabra del Señor en el tiempo de Pablo hablaba de estos pseudo cristianos. Hablaba de este tipo de hombres y mujeres que permanecen al interior de las iglesias. La palabra apariencia se puede resumir como un conjunto de prácticas. La apariencia es un conjunto de prácticas religiosas. Son personas que cantan bonito, leen la Biblia, adoran a Dios, adoran muy bonito a Dios, oran, se ponen de rodillas, danzan, hablan en lenguas, reciben la cena, reciben la comunión del pan y el vino, se bautizan, pero Cristo no habita ahí. Están viviendo una apariencia de cristiandad, una apariencia de cristianos, participan de campañas evangelísticas, hasta predican sermones, pero estos sermones nacen de una mente seca. Son sermones sin el Espíritu Santo de Dios. Son sermones secos. No hay crecimiento, no hay vida. La gracia de Dios no está operando en esos corazones. Entonces, practican ritos, repiten fórmulas, pero la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 4, 24, dice, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esto significa que nuestra alabanza, que nuestra adoración, que nuestra oración debe surgir de un espíritu contrito y humillado, debe surgir de una unidad entre el Espíritu Santo con el espíritu del hombre que alaba
y que adora. Dice la Biblia, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esto está en Lucas capítulo 11, verso 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, el Espíritu Santo de Dios debe estar dentro de este hombre, dentro de esta mujer. Pero un mensaje seco, un mensaje sin la presencia de Dios, es un mensaje sin poder, es un mensaje vacío. Y la Biblia dice, aléjate de estas personas, aléjese de estas amistades falsas, aléjese de estas amistades hipócritas. Usted tiene que salir, debe alejarse de estas personas porque no son de bendición para su vida, no son de bendición para mi vida. ¿Y cuántas personas hay dentro de las iglesias en esta condición? Porque se consideran que ellos están bien en su propia opinión. Y allá van otras ovejas que no, usted no se puede ir. ¿Cómo usted se va a ir de la iglesia? Si usted tiene que congregarse, no sea como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. Y comienzan a tratar de dejarlo amarrado a un sistema, a una fórmula, a un rito. Usted lo que tiene que hacer es entender, darse cuenta, sacudirse y salir a una vida del Espíritu Santo. Entonces, el creyente verdadero vive pendiente del regreso del Señor. El creyente genuino, la creyente genuina vive en un temor de Dios, en el sentido de que está anhelante de que Cristo aparezca. Por lo tanto, mi vida y su vida debe estar siempre en una limpieza, en una santidad, esperando la venida del Señor. Nadie es santo. Ninguno de nosotros es santo. Estamos en un proceso de santificación. Pero también cada día nosotros tratamos de apartarnos del pecado, ser obedientes, hacer obras de amor, bendecir a nuestros hermanos, crecer en la fe. Sin embargo, el que tiene apariencia de piedad no es así. Y la Biblia dice, a estos evita. No te asocies con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni aun comáis. Primera de Corintios capítulo 5, verso 11 dice esto. Entonces a veces nos tratan de que somos muy duros. No, el pastor es muy duro, es muy rígido. ¿Cómo pueden predicar esas cosas desde el púlpito? ¿No ve que la gente se va a ir de la iglesia? No. La palabra de Dios hay que predicarla tal y como es. Se lo digo con los pocos años que llevo de experiencia en el ministerio pastoral. He conocido muchas personas, incluso mujeres viejas, hombres viejos que tienen apariencia de cristiandad, pero no lo son. No lo son. Porque no hay amor por el prójimo. Porque no hay amor por el otro. Lo critican, lo destruyen, lo pisotean, lo maltratan. Y dentro de estos cristianos están aquella casta que se cree superior a los demás. Aquellos que se creen los hijos de, que se creen superiores al resto. No sé qué es lo que tienen superior al resto, somos todos iguales, dice la palabra del Señor. Entonces no nos asociemos, alejémonos de este tipo de personas que son responsables y culpables de pecado, de inmoralidad, de mentiras. Entonces, es triste, pero las iglesias se dividen. Las iglesias se dividen, la gente se hiere, se duele, porque nos encontramos frente a estas personas que yo voy a denominar los actores y las actrices de la fe. Permítanme esta expresión, actores y actrices de la fe. Porque usted los mira, usted las mira y tienen una apariencia santa. Oran, cantan, participan, pero sus corazones están lejos de Dios. Sus corazones están lejos de Dios porque están destruyendo. Entonces son actores porque a lo mejor en sus vidas personales, íntimas, Cristo no está.
afuera de la iglesia actúan distinto. Cuando se sientan a comer, comienzan a criticar al otro, a destruirlo. Pero usted lo ve dentro de la iglesia, después se ríe, que Dios le bendiga, mi hermanita. Oye, hermanos, discúlpenme, pero yo no soporto al hipócrita. No soporto al hipócrita, no soporto al traidor y a la traidora. Y por la palabra del Señor le enseño. Todos nuestros actos, todos, están escritos en los cielos. Todo lo que nosotros hacemos está escrito en el libro de las memorias. Cuando usted hirió, maltrató, humilló, traicionó, le sacaron una fotografía en los cielos. Y esa fotografía quedó a perpetuidad. Y más tarde que temprano nos va a corresponder presentarnos ante el tribunal de Cristo. Nos va a tocar presentarnos ante el tribunal de Dios. Y ahí van a aparecer nuestros hechos, nuestros actos. Porque somos gente que está dentro de la iglesia. Muy distinto cuando el hombre llega a Cristo y Cristo lo transforma. Dice que todos sus pecados, todas sus faltas son deshechas como humo. Pero distinto es cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando ya hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, yo les insto a que cada uno de nosotros nos preocupemos. Nos preocupemos de amar de verdad. Nos preocupemos de tener en nosotros la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía a toda ciencia, a toda verdad. El Espíritu Santo es como una campana que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, y nos dice, no hagas esto otro, no dañes al hermano, no dañes a la hermana, no dañes al líder, no dañes al siervo. Esas cosas. Entonces, la mayor evidencia de que nosotros hemos conocido a Dios de verdad es el amor genuino. Es el amor genuino que surge en el corazón de ese hombre. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a amar sin fingimiento. Dice que nuestro amor hacia el otro sea sin fingimiento, o sea, amemos de verdad. Romanos capítulo 12, verso 9 dice esto. Que vuestro amor sea sin fingimiento. ¿Qué sacamos con ir a la iglesia a saludar al hermano, a la hermana? Si no le estamos amando, estamos fingiendo. Entonces, ¿tenemos nosotros una apariencia de piedad? ¿Estamos sirviendo a Dios con una apariencia de piedad? Líbrenos el Señor. Líbrenos el Señor, amado hermano y amada hermana. Seamos sinceros, honestos, transparentes y como decía el salmista, en ese salmo maravilloso que a mí me encanta y que lo leo y lo repaso siempre, cuando él dice que él confiesa sus pecados, pero también dice, líbrame de aquellos que me son ocultos. Claro, porque si yo me doy cuenta de que estoy en pecado o cometo un pecado, yo voy a ir a la presencia de Dios y voy a arrepentirme y voy a pedir perdón. Pero hay otros de los cuales no soy consciente y están ocultos dentro de mí. Y el salmista decía, líbrame de aquellos que me son ocultos. Líbrame de mis pecados, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién de nosotros podrá entender sus propios errores? Por eso debemos ofrecer siempre esta oración. Y esta es la enseñanza que quiero darle. Absuélveme, absuélveme. Absuélveme de los pecados que me son ocultos. Entonces, cada vez que nos confesemos, cada vez que oremos, digámosle, Señor, yo confieso mis pecados, yo confieso mi falta. Pero líbrame de aquellos que me son ocultos. Como les decía, el objetivo de este sermón es hablarle a aquellos religiosos, a los falsos, a los que aparentan ser cristianos y que se consideran que por ser hijos de una familia que tiene años en la iglesia, se consideran que tienen alcurnia. ¿Y qué es lo que hacemos? Criticamos, destruimos, maltratamos, hacemos separación entre una familia y otra, entre una hermana y otra. Esto es muy típico, hermano, en las iglesias pentecostales. Es muy propio cuando no está el Espíritu Santo de Dios operando. Entonces, nunca nosotros despreciemos ni pisoteemos a nuestros hermanos.
Inclusive muchas veces no le perdonan un pecado o una falta a su prójimo. Esto yo lo he vivido. La persona se equivocó, la persona cometió un pecado y no, hay que apartarlo, hay que rechazarlo. No hay una palabra de misericordia, no hay una palabra de perdón, sino que hay una palabra de condenación. Hay un dedo que apunta, hay un dedo que acusa, sin darse cuenta que hay 3 dedos que lo apuntan a uno mismo. Y también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y para condenar? Entonces, Dios nos libre, entonces, es como cuando uno levanta una piedra en un jardín, el pasto está bonito, levanta una piedra y ¿qué es lo que se encuentra abajo uno? Con insectos, con chanchitos de tierra, con chinitas, con muchas cosas. Entonces también a veces, cuando uno levanta una piedra en la iglesia, se va a encontrar con que abajo hay muchas cosas que se empiezan a descubrir. La insinceridad de los cristianos. Cristianos poco sinceros, cristianas poco sinceras. Hombres que en sus casas maltratan a sus mujeres, las insultan con malas palabras, pero llegan a la iglesia levantando manos santas. Hay palabras violentas, hay maltrato, hay abuso en las palabras. Todas esas cosas, falta de sinceridad con Cristo. Por eso el mundo dice, todos los cristianos son iguales. Por eso el mundo dice, los evangélicos son unos mentirosos, unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos ven esa actitud, ven esa forma de actuar nuestra. Entonces yo quiero decirle que Dios mira desde arriba de los cielos. Él lo ve todo. Él tiene un ojo que todo lo ve. Él traspasa la mente, Él traspasa las tinieblas, Él traspasa los pensamientos del hombre y ve los actos del hombre. Ve todo, porque Él tiene un nombre que es el Dios que me ve. ¿Se acuerda la mujer samaritana cuando estaba sacando agua del pozo y se acerca a Jesús y le habla y le dice la vida entera? Le dice todo lo que había sucedido con ella. Entonces esta mujer se asusta y dice, me estás hablando como un profeta, sin saber que era Jesucristo. ¿Y qué es lo que leyó Jesucristo? ¿Qué entendió? Los pensamientos, las decisiones, las acciones, todo. Entonces ahí el Dios que me ve, el Dios que ese es nuestro Dios, pues, ese es nuestro Dios, el Dios que ve nuestras acciones, tiene un ojo que detecta todo. Entonces el falso cristiano que habla mal de su hermano, que lo calumnia, que lo critica, a tal punto que lo destruye. ¿Cuántas veces he visto cristianos que se han retirado de las congregaciones? Hermanos que se han ido de las iglesias porque han sido destruidos por otros que dicen ser cristianos. Pero quiero decirle algo. Dios escuchó y Dios vio todo el mal que te hicieron. Y Dios te va a traer juicio, porque Él, los oídos de Dios, del Dios Santo, del Dios de los ejércitos, escuchó y vio. Entonces, también nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Ya nuestra conducta debe ser una conducta santa, una conducta limpia, agradable a los ojos de Dios, y decirle, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Y tenga cuidado de aquellos cristianos que llegan a las iglesias con aire de santos, que tienen aire de santidad, porque nadie sabe si hay una perversión oculta. Y de hecho, somos seres humanos. Entonces la maldad está en nosotros si es que el Espíritu Santo no trabaja, no nos limpia. Entonces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no debemos tolerar estas cosas. Yo siempre les he hablado a ustedes, hermanos, y a los que me escuchan también quiero hablarles esto, que nosotros tenemos que levantar una comunidad de amor. Nuestra iglesia debe ser una comunidad de amor.
Y yo he luchado como pastor para que los que estamos en la iglesia trabajemos y crezcamos en una comunidad de amor. Para tener esta comunidad de amor no puede existir este tipo de cristianos falsos, aparentadores, traicioneros. Porque están traicionando el reino. Están traicionando el reino. Es gente que cree que con su actitud, cuando se muera va a ir a los cielos, va a ir a poblar los cielos, a pesar de que viven llenos, atestados de pecado. En nada se parece a la iglesia de los hebreos, porque en la iglesia de los hebreos ellos se estimulaban entre sí al amor de Cristo. Se corregían sus errores, se esforzaban por ser cristianos. Y decían que había que esforzarse para mantenerse en esta vida santa porque no tenían por tardanza la venida del Señor. Pero hoy estamos viviendo un tiempo de alta traición al reino de Dios. Estamos viviendo un tiempo en que hombres y mujeres están transando los principios de la palabra del Señor. Estamos viviendo una época en que líderes de iglesia están transando los principios, apoyando el aborto, apoyando LGBT, están apoyando una serie de cosas que están reñidas con la palabra del Señor. La palabra del Señor para nosotros es nuestra luz, es la luz en nuestro camino. Y por eso que te enseño que esto es una traición al reino de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es venir al altar del Señor. Y con esto ya quiero ir concluyendo. Debemos venir al altar del Señor, colocar todo lo que somos delante de Él y decirle: Dios, perdóname, lávame, límpiame de mi pecado, como lo dijo el salmista, y líbrame de mis pecados ocultos, líbrame de aquellos que ni siquiera han subido a mi mente y a mi corazón, para yo poder entonces huir de las pasiones, huir de los comentarios, huir de todo aquello que me hace daño y yo no me doy cuenta. Dice la palabra del Señor que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo quiero dejarles hoy día este breve mensaje, esta breve enseñanza. Que usted se cuide. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en que muchos creen que van a poblar los cielos, pero se mantienen en pecado. Y no se olvide que hay muchos actores y actrices de la fe. Actores y actrices de la fe. Pero su conducta cuando se bajan de los púlpitos deja mucho que desear. Su conducta cuando ellos salen de la iglesia deja mucho que desear. Pero cuando estamos dentro de la iglesia, criticamos la vestimenta del hermano o de la hermana, criticamos el pelo del hermano y de la hermana, criticamos si usa barba, si no usa barba, que es pecado, que no es pecado. Esto lamentablemente está demostrando una ignorancia absoluta de los principios establecidos en la palabra del Señor. Por eso quiero concluir diciéndote que oremos de esta manera, que le pidamos al Señor que nos ayude a ser cristianos genuinos. No hay cosa más hermosa, hermano, no hay cosa más linda en la vida, tanto en la vida cristiana como en la vida secular, en la vida de todos los días, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, que usted sea transparente. Carta abierta, leída por los hombres, transparente, de una sola pieza. Cristianos de una sola pieza. El candelero era hecho de una sola pieza en el tiempo antiguo. El candelero que estaba dentro del templo era de oro macizo, hecha de una sola pieza. No podía tener añadiduras ni pifias. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero este candelero, nosotros que somos luz, candeleros de luz,
Debemos ser de una sola pieza. Que Dios nos ayude. Que su gracia infinita se manifieste a nosotros. Ser cristiano, ser cristiana no es un juego de niños. Ser cristiano, ser cristiana no es un juego. No es venir a sentarse a una banca, no es venir a ver que está lindo, no es para hacer actividades sociales, no es para venir a hacer amistades, sino que es para venir a consagrarse a Jesucristo, para que mi vida, la vida de mi familia, y mostrarles el camino hacia el reino de los cielos. Y tenemos que ser valientes, muy valientes, para defender los principios establecidos en la palabra del Señor. Y me dirijo a usted, hermano maduro, hermana madura, a los jóvenes, a los niños. Se avecinan tiempos difíciles para el mundo entero, pero mantengamos firme nuestra fe, mantengámonos firmes sin fluctuar. No importa que te desprecien, no importa que seas incomprendido. Lo que importa es que los genuinos, los hijos de Dios, luchamos día a día para mantenernos en la fe de Cristo, para ser fiel a aquel que nos llamó y no para agradar al mundo ni agradar al resto, sino que amar y agradar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que este mensaje un poco diferente a otros haya sido de enorme y de gran bendición a sus vidas, porque es la forma en cómo debemos servir al Señor y caminar en el camino cristiano. Les voy a invitar a orar ahora por este mensaje. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias en esta hora por este mensaje, Señor, acerca de la apariencia de piedad. Ayúdanos, Señor, líbranos. Nos vamos delante de tu presencia a colocar todo lo que somos para pedirte perdón por nuestros pecados y también por aquellos que me son ocultos. Señor, ayúdanos a ser genuinos, a ser hombres y mujeres genuinos, que podamos delante de ti, Señor, y delante de los hombres ser una carta abierta leída por todos. Perdónanos, Señor, ayúdanos a crecer como iglesia, ayúdanos para que los que lleguen a la iglesia encuentren una comunidad de amor, los que lleguen al templo puedan recibir un abrazo cariñoso, genuino, que es el abrazo cristiano, el abrazo de amor cristiano. Oro hasta por los niños pequeños que a veces también son maltratados, que ellos reciban el amor, el cariño. Oramos, Señor, por el Ministerio Vida de Dios. Oramos por todos los que nos están escuchando en esta hora, que esta palabra sea de gran y enorme bendición a sus vidas espirituales. Levántanos, Señor, de este servicio de reunión con esa bendición hermosa, con esa bendición dulce que viene de tu mano. Señor, al finalizar levanto mis manos para declarar la oración sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.